Hola chicos, Química 19. Vamos a ver, propiedades físicas del hidrógeno. Luego vendrán las químicas. Dice, el hidrógeno es el gas más ligero que se conoce. Más que el siguiente, por supuesto, que es el helio, al que se le ha cogido para sustituir al hidrógeno en algunas de las aplicaciones primeras que tuvo por su poco peso, ya que el helio, al ser un gas noble, no tiene la capacidad detonante que tiene el hidrógeno. Cuando los primeros navegadores con globos, aquellos gigantes, lo hinchaban o lo llenaban de hidrógeno para que pesara poco y ascendiera, asistieron a la explosión de alguno de esos globos, como podemos ver en la historia, pues enseguida se decidieron por el helio. Dice, pesa un poco más, pero no tenemos este problema. Seguimos. Así que el hidrógeno es el gas más ligero que se conoce, y comparado con el peso del aire, que es una cosa que para nosotros pasa también bastante desapercibida, por no decir totalmente, pues es 14 veces y medio más ligero que el aire. El aire pesa. Y todo el aire que tenemos encima nos pesa mucho, que eso es la presión atmosférica. Lo que pasa es que nacemos con ella y no nos enteramos. Solo nos enteramos cuando nos metemos debajo del agua, que además de la presión del aire, aumentamos la presión del agua, como hacen los buzos, o cuando nos salimos del aire y a medida que nos vamos elevando, perdiendo la tierra, pues cada vez tenemos menos aire encima y entonces el aire ya nos aprieta. Y si no nos aprieta es un problema, porque estamos acostumbrados a recibir la presión, y gracias a ello mantenemos nuestra forma, nuestra hermosa figura. ¿Y qué pasa cuando ese aire no nos aprieta? No nos oprime, no nos comprime. Pues que explotamos. Que es lo que le pasaría a un astronauta si saliera al espacio, donde ya no hay aire, y se le rompiera el traje que le comprime. Bueno, ya me he vuelto a liar. La densidad absoluta, porque ese de 14,5 sería la densidad relativa al aire. Pero la densidad absoluta, pues habrá que pesar realmente un mol, una molécula gramo que se llama, de hidrógeno, que serían 2,016 gramos, porque el mol es el peso atómico cogido o traducido a gramos. O sea, estos serían gramos. En estos dos, 0,16, están, pues, el protón, claro, mol, molecular. Yo estaba pensando en un átomo. Digo, si en el núcleo solo tiene un protón, pero claro, es que el mol está compuesto por dos átomos, que van de dos en dos átomos, que son la molécula. Entonces el mol, efectivamente, sería el peso de un protón multiplicado por 2, uno de cada átomo, y el peso del electrón, que pasa desapercibido totalmente. Bueno, pues esos 2 gramos, si lo partimos por el volumen, porque estamos buscando una densidad, y una densidad siempre es masa partido por volumen, pues entonces serían estos 2 gramos partido por el volumen. Y el volumen de un mol de un gas es una de las maravillas de la química. Que sea el gas que sea, un mol, que no siempre son los mismos gramos, por supuesto, ocupe el mismo volumen, 22,4 litros. 22,4, y aquí nos lo da con más exactitud, 415 litros. Y entonces nos dan la densidad en gramos partido por litro, que es una densidad a la que estamos poco acostumbrados. Normalmente es gramos por centímetro cúbico, kilo partido por litro, etc. Pero aquí, debido al poco peso, pues hemos tenido que expresar en unas unidades de masa pequeñas, que son los gramos, y en las unidades normales de volumen, que son el litro. Y entonces esto, al partir 2 entre 22, pues nos da 0,0899 gramos por cada litro. Esa sería la densidad del hidrógeno.
Por su extremada ligereza, el hidrógeno no existe libre en la Tierra. Claro, todos pesan más que él, lo desplazan, ¿y él dónde va? Pues para arriba. Total, que acaba en la estratosfera y más. Y se eleva a las capas más altas de la atmósfera. Debido a su pequeña masa, el hidrógeno es extraordinariamente difusible. Difusible viene de difundirse. ¿Qué es difundirse una cosa? Pues desparramarse, meterse entre las otras. Lo que se difunde muy bien, ¡oh! Este humo hay que ver, este aroma, qué difusible es, cómo se difunde, echas un poquito y te ha llenado toda la casa, se difunde muy bien. Pues esto es lo que le pasa al hidrógeno. Claro, que al ser tan pequeño, y atraviesa incluso los cuerpos porosos. Mira, un cuerpo poroso, la tiza, por ejemplo, tiene poros. Bueno, pues ahí, si lo metiéramos en hidrógeno, el hidrógeno se metería entre los poros. Algunos metales, y ahora una característica muy especial y muy considerada en la industria, sobre todo para la industria de los catalizadores, esos cuerpos que activan reacciones que de otra manera lo tendríamos muy fácil, eso es un catalizador. Bueno, pues hay algunos catalizadores en concreto de platino y paladio que hechos finitos en plaquitas y en hilitos, es decir, como formando una esponja de un estropajo, un estropajo de platino y de paladio, pero súper fino, súper fino. Oiga, ¿y por qué tan fino? Pues para aumentar la superficie. Entonces, el átomo de hidrógeno, al tocar estos metales, el platino y el paladio, se mete en ellos, se pega en ellos, es como absorbido por ellos. Tú dirás, bueno, también una esponja absorbe el agua. Sí, pero no en la proporción que te vas a oír ahora. Porque dice que esto, dice algunos metales finamente divididos, le absorben en gran cantidad. Este fenómeno de absorción no se llama absorción, se llama oclusión. Este fenómeno de que un gas se meta dentro de una esponja o de un metal, la oclusión. Dice sobre todo el platino y el paladio. Y te pone ejemplo, el paladio absorbe 902 veces su volumen. Es decir, 902 sería el volumen del hidrógeno partido por el volumen del paladio. A ver, yo estoy poniendo ahora paladio PL. Y no sé si es PL o PA. Vaya profe de química. Sí, hijo, sí, es que la tabla periódica y los metales, hace mucho que... Pero bueno, aquí lo tengo. Paladio, ni una ni otra. PD. Menos mal que lo he mirado. Bueno, mis disculpas. Y luego dice, por otra parte, es un gas muy poco soluble en el agua. Y los peces tienen la seguridad de que el oxígeno, sí, ese es soluble en el agua, se va a meter como un terrón de azúcar y van a poder captarlo luego con sus branquias y respirar. El hidrógeno, no. El hidrógeno dice, no me gusta bucear. Y es muy poco soluble en agua. Propiedades químicas ahora del hidrógeno. Estas habrían sido las propiedades físicas que nos ha dado aquí. El hidrógeno es combustible. Significa que mediante una reacción muy exotérmica se aplicará para obtener calor. Eso es un combustible. Desde la leña, pasando por el petróleo, hasta el hidrógeno. Y al arder, ¿qué hace? Pues casi lo mismo que todas las demás sustancias que hay aquí sobre la superficie de la Tierra, que suele ser combinarse con oxígeno. Formando agua. Precisamente a esta propiedad del hidrógeno más oxígeno que forme agua, tendríamos que ajustar la reacción, porque claro, mira, aquí hay 2 de oxígeno,
Para eso tenemos que poner 2 aquí de oxígeno, pero entonces tenemos 2 por 2, 4 de hidrógeno, con lo que poniendo aquí 2 ya la tendríamos ajustada. Es decir, 2 moléculas de hidrógeno se combinan con una de oxígeno, dando 2 moléculas de agua. Mira qué ha hecho. ¿Qué ha hecho este gas? Pues ha hecho engendrar ¿qué? Agua. Genera agua. Y de ahí le viene el nombre, hidrógeno. Dice, a esta propiedad el nombre le merece una mezcla de 2 volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, la llaman mezcla detonante por su capacidad de producir calor exotérmica y además a gran velocidad, porque solo si es a gran velocidad entonces lo llamamos detonar o explotar. De otra manera sería una combustión más rápida, más lenta, pero sería una combustión. Hay otra también muy rápida, pero no tanto como la explosión, que es lo que llaman la deflagración, que es una combustión, una reacción exotérmica, no combustión, porque las combustiones normalmente se ha guardado ese nombre para las reacciones con oxígeno, y te estaba hablando ahora de la pólvora de un obús, la pólvora de un cañón, que no explota, rompería el cañón, entonces lo hace con cierto retraso en cuanto al tiempo milimétrico, pero que es suficiente para que los gases resultantes empujen la bala del cañón sin hacer toda la fuerza al principio, que romperían la recámara del cañón, aunque las tienen muy fuertes, pero sí la romperían. O sea, en un cañón y en un obús no se puede meter cualquier explosivo. Cualquier explosivo tiene que ser unos explosivos bien determinados, y a veces no se mete uno sino varios. Varios conjugables. Mezcla detonante. Estalla violentamente al acercar una llama que le proporciona el poder disociar a sus moléculas, a los átomos que están formando la molécula, los separa, dejándolo en estado atómico al hidrógeno. Y lo mismo, esa chispa o esa primera llamita sirve para poner en estado atómico también a los 2 átomos de la molécula de oxígeno, es decir, que los separa. Y una vez que están en estado atómico ya son capaces de todo. Tienen una reacción, la efusividad de abrazo es poco. Es decir, reaccionan tan rápido y tan violentamente que lo llamamos explosión. De ahí que esa mezcla se llame mezcla detonante. Fíjate, dice, o una chispa eléctrica. Esto nos tiene que recordar que cuando presumamos o preveamos que nos hemos dejado el gas encendido, el gas dado, y no tiene el artilugio de seguridad, que hoy ya por ley en algunos países ha de tenerlo, de que cuando sale un gas sin combustionar se apaga al cabo de unos segundos. Bueno, pues hay muchas cocinas que todavía no tienen esto y te has podido olvidar el gas, la espita abierta, sin combustión, o bien has creído que estaría combustionando porque tú aquí tienes que cocer 2 horas y el aire te lo ha apagado. Claro, el aire te lleva la llama, te la apaga la llama, pero no te impide que siga saliendo ese gas combustible, el gas butano, propano, de ciudad, etc. De forma que, por si acaso, y tú eres previsor, cuando entres en tu casa, tanto si es de noche como es de día, no enciendas el interruptor, porque en el interior del interruptor, cuando se cierra el circuito, siempre salta una chispa. Pues solamente el calor de esa chispa sería suficiente para disociar parte del gas combustible que está extendido por toda la casa, y detonarlo todo y matarte o destruir la casa o destruir el edificio entero. Vete a saber. O sea, una de las cosas que hay que tomar siempre, ir, aunque sea casi a oscuras, asegurarte de que la espita está cerrada o está abierta, y si estuviera abierta, abrir las ventanas con mucho cuidado, de tampoco hacer cosas violentas que puedan causar una chispita, y que sirviera de ignición. Es lo mismo que haces tú al encender el fuego con un mechero de gas.
sale el gas y tú rascas la piedra, el asperón, ¿no? O la, ¿cómo se llama la piedra esta de mechero? Ahora no me sale. Y hace una chispita y esa chispa prende la llama. Y luego ya la llama exotérmica sigue posesora. La propiedad química más saliente del hidrógeno es su extraordinaria afinidad para con su amigo el oxígeno. Es decir, si tenemos que sobresaltar o señalar especialmente características químicas del hidrógeno, es su cariño por el oxígeno, su afinidad por el oxígeno. Pues se combina no solo con el oxígeno libre, es decir, cuando estuviera en estado atómico ya disociado, sino también con el oxígeno, libre, tanto disociado como en estado molecular. Dice, no solo se coge al oxígeno y le dice, ven conmigo cuando está solito. No, cuando está con compañía también. Por ejemplo, encuentra al señor cobre con un átomo de oxígeno. Pues, ¿qué te crees que le dice el hidrógeno al oxígeno? Dice, vente conmigo. Dice, oye, que voy con el cobre. Que se fastidie. Tú conmigo. Y lo coge, reacciona con él. Lo que el verbo que utilizan en química para esto, de coger al oxígeno, se llama reducir. Reduce al óxido de cobre. ¿Cómo lo reduce? Cogiéndole el oxígeno. Este cuerpo reduce. El oxígeno, mirado desde esta otra parte, diríamos el oxígeno oxida. Pero mirado desde esta, diríamos el hidrógeno reduce. Coge al oxígeno. Esto es lo mismo que los verbos en lengua, que no es lo mismo ir que venir. O llegar, que el verbo contrario, que sería salir. Pero lo mismo, depende de qué lado de vista, es un verbo, pues bueno, las reacciones también. Si miramos desde el hidrógeno, ¿qué hace el hidrógeno? Reduce al cobre. Le quita el oxígeno y le reduce. Dice, así se apodera del oxígeno, del óxido de cobre y de otros compuestos. Esta propiedad se expresa diciendo que el hidrógeno es reductor. El hidrógeno es reductor. Coge el oxígeno, es reductor. ¿Reduce a quién? A quien se le ponga por medio con oxígeno. Se ha puesto por medio el óxido de cobre, lo ha reducido. Y lo habrá dejado, pues mira, lo habrá dejado en H2 más CuO, lo habrá dejado en agua, H2O, más cobre metálico. Hombre, oiga, pues puede ser una buena solución para cuando tengamos una piedra con alto contenido en óxido de cobre, que la podemos encontrar en la minería, por supuesto, y la forma de sacar cobre, mire, reduciéndolo con hidrógeno. Claro, primero tendrás que fabricar hidrógeno. El poder reductor del hidrógeno es mucho más acentuado cuando se halla en estado atómico naciente. Es decir, este es reductor, este le apetece el oxígeno. Pero si a este, le pones disociado, es decir, le pones así, H y H, es decir, el estado atómico, que sería este átomo, su protón y su electrón, su protón y su electrón, o sea que están los átomos disociados, separados. No confundamos esto con los iones. Los iones es diferente. El ion es diferente. El ion se produce cuando esto no estuviera equilibrado. Sería también un átomo. El ion es un átomo o una molécula, pero en este caso sería un átomo que tiene defecto o exceso de carga. Entonces, tendríamos un ion, por ejemplo, cuando este electrón se hubiera marchado. Entonces tendríamos solamente el protón y diríamos, este es un hidrógeno positivo. Se ha marchado su carga negativa, él se ha cargado
o él se ha quedado más con carga positiva que negativa, por eso tiene carácter positivo. O al revés, también puede darse el otro, que sería que este protón, además de su electrón, que tiene uno, ha querido, por semejarse al noble helio, tener dos electrones, y sobre todo si este electrón tiene distinto spin, distinto giro interno, sobre sí mismo de rotación diferente, para formar un doblete de electrones, y entonces tendría el suyo y uno robado, con lo cual todo esto sería un ion negativo. Pero no tiene que ver nada eso con el hidrógeno atómico. El hidrógeno atómico es difícil encontrarlo a no ser que lo produzcas tú, porque en cuanto hay dos juntitos, lo que hacen es se enlazan y forman la molécula de hidrógeno. Y entonces ya los dos protones se ponen juntitos, bastante juntitos, para que el doblete de sus dos electrones funcione tanto para uno como para otro. Esa sería la molécula de hidrógeno. Dice, a ver, te vuelvo a leer. El poder reductor del hidrógeno es mucho más acentuado cuando se halla en estado atómico naciente. Estado atómico naciente. ¿Y por qué lo llama naciente? Porque nada más nacer no va a durar nada. Lo primero que pille, lo reduce. Se junta con él. Por eso dice, sí, es naciente, pero luego ya deja de serlo. Pero si en ese momento lo puedes utilizar para la reacción que a ti te interese, perfecto. Es decir, antes de que se unan sus átomos para formar el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular. Y para que este reaccione y para que el hidrógeno molecular, el molecular, el que viene aquí dos átomos juntitos, con sus spines de los dos electrones del doblete bien satisfechos, para que este reaccione, tenemos que partirle. Porque claro, tú vas al hidrógeno molecular, al H2, y le dices, oye, venga, a trabajar. Yo estoy muy a gusto con mi amigo, con mi compañero del alma, formando esta molécula biatómica. No tengo ganas de reaccionar. Entonces tú le dices, pues mira, si no tienes ganas ya te las voy a dar yo. Te voy a calentar y voy a romper este enlace que tienes. Y entonces te pasaré de una molécula biatómica a dos átomos monoatómicos, lógicamente, como es todo átomo, pero con una gran capacidad de esto. Y para hacerte esto, te tengo que dar calor, energía, calentándote. O sea, si yo caliento hidrógeno, al cabo de un rato, cuando tenga bastante calor, los dos átomos de una molécula se habrán disociado y tendremos ya dos átomos de hidrógeno naciente con una gran capacidad de reacción. Dice, es preciso romper primero el enlace y esta energía se le llama energía rompedora, pero claro, no lo llaman rompedora, energía de disociación, de disociar, de partir. Es decir, activar el hidrógeno. Aplicaciones. Por su poca densidad se emplea para llenar globos, y por la elevada temperatura que se alcanza en su combustión, en esta reacción, por la elevada temperatura, cuando produce agua, la elevada temperatura que alcanza con el calor exotérmico llega a alcanzar temperaturas de 2000 grados centígrados. Entonces esto viene muy bien para fundir metales, por ejemplo. Pero claro, para fundir metales usted deberá disponer de hidrógeno. El oxígeno lo podrá coger a lo mejor del aire o si lo quiere puro de una bombona. Es decir, tendrá que tener dos bombonas. Pero antes tendrá usted que dar un calor para disociar el hidrógeno. Y que entonces sea cuando se dé la reacción súper exotérmica que ponga un metal hasta 2000 grados de temperatura.
Y se emplea esto que te acabo de decir, se llamaría en el soplete oxídrico. Esto es lo que se da en el soplete oxídrico. Soplete porque sopla el gas haciendo una lanza de fuego concentrado. Soplete oxídrico. A ver... hidro, se mantiene hidro, la H, oxídrico. Hoy se suele sustituir el hidrógeno por el acetileno. O sea, en vez de coger este hidrógeno con el oxígeno, han cogido el acetileno. Tú recuerdas que es el etino. El etino, dos carbonos, y no, triple enlace. Es decir, el C2H2, acetileno. Y este triple enlace, cuando se rompe, al combustionar con el oxígeno, libera muchísimo calor también. Es el que hemos visto a un soldador, a un metalúrgico, con sus gafas oscuras, porque claro, el lanzallamas ese de la combustión del acetileno da también bastante luz, pues necesitas unas gafas que debiliten ese rayo, si no te entraría y te molestaría. Pues si te das cuenta de ese soplete, que es un soplete un poco especial porque del mango salen dos mangueritas, dos mangueras, dos tubitos, y una va a una bombona y otra va a la otra bombona. Bueno, pues una va al oxígeno, bombona de oxígeno, y otra va a la bombona de acetileno. Ese acetileno que se sacaba antiguamente con la piedra de carburo, en los candiles y lámparas que se llevaban en las minas y en las ferias donde no había tendido eléctrico, utilizábamos los botes de carburo. Y el gas que desprende el bote de la piedra de carburo cuando le vas echando gotita a gotita de agua es el acetileno. El acetileno. Y ahí el acelerador es una rosquita que hace que caiga el agua más deprisa o más despacio. A más agua sale más acetileno, a menos agua sale menos acetileno. Muy bonito esto. Sigo. Soplete oxiacetilénico. El soplete de... Y luego hay otro, que es el soplete de hidrógeno atómico. Es decir, en ese soplete de hidrógeno atómico, que no sería el oxídrico exactamente, porque en el oxídrico habría una bombona de H2 y otra bombona de oxígeno. Y ahí saldría el soplete, las dos mangueritas, hacia el soplete oxídrico. En el soplete de hidrógeno atómico, soplete de hidrógeno atómico, pues, ¿qué han conseguido? Que cuando sale el hidrógeno molecular de la bombona, antes de llegar al mechero donde se junte con el oxígeno, hay una chispa, un poder calorífico, una resistencia eléctrica o de cualquier tipo que disocie al H2 ¿en qué? En H y en H, es decir, en hidrógeno naciente. Y eso, a ver, entiende que me parece que te he dado una premisa que no va a tener su final tal como creías. Porque es lo siguiente. Resulta que tú aquí has dado un poquito de calor, o bueno, un tanto de calor, para disociar el molecular en hidrógeno y hidrógeno naciente. Bueno, pues lo que hace el soplete de hidrógeno atómico es, luego lo vuelve a juntar, da esta reacción, da el molecular, y este calor que desprende, pero ahora ya concentrado en un punto, por la llama del soplete, este calor es el que se utiliza para fundir metales o lo que sea. Lógicamente, habrá de hacerse en cámara cerrada seguramente o que no esté en presencia de oxígeno. Porque entonces este hidrógeno ya no solo formaría la molécula de hidrógeno, sino que formaría también el agua. Y
esa formación de agua quizás no sea adecuada para el metal que estamos tratando de calentar o de fundir. Dicen, este soplete va acoplado un arco eléctrico que produce mucho calor, que previamente disocia el hidrógeno asociado, molecular, y aquí mediante el arco eléctrico se ha disociado. Y luego, el calor liberado en la formación de nuevas moléculas de H2, o sea, aquí absorbe calor y aquí lo vuelve a liberar. Este calor liberado produce la fusión y soldadura del metal. En este proceso no interviene el oxígeno, ni se forman compuestos que podrían desvirtuar la calidad de la soldadura. O sea, el agua resultante o el oxígeno que estaría ahí podría desvirtuar la calidad de la soldadura. Porque una soldadura es una cosa muy delicada. Se cogen metales, se les eleva a gran temperatura, solo normalmente con la intención de licuarlos para poder separar dos piezas grandes, que sería el efecto de partirlos, o para lo contrario, para unirlos. Pero claro, cuando tú elevas a tanta temperatura ese metal, que es su punto de fusión, también lo estás activando y le das una propensión a reaccionar con los cuerpos que tuviera a su alrededor. Ejemplo, pues sin ir más lejos, con el oxígeno del aire. Oiga, pero si reacciona ese metal con el oxígeno del aire se está oxidando. Y entonces ya la soldadura ya no sería limpia, ya no sería fuerte. Habría mucho óxido de oxígeno, óxido de ese metal del fundido. Si estamos con hierro, pues habría óxido de hierro dentro de la pasta, dentro de la unión. Esto se corrigió primeramente con el fundente, que es lo que lleva un electrodo de hierro por el que va a pasar la carga eléctrica, lleva un fundente, una capa de una como piedra derritida, que es el fundente, que cuando la chispa eléctrica salta de aquí al metal roto, al metal que tiene una grieta y que tú quieres tapar esa grieta, quieres ahí meter un pegamento, pues este hierro de la varilla se funde y se mete entre el intersticio que tú quieres soldar. ¿Y qué ocurre? Que si ese hierro a X grados muy altos, si el oxígeno del aire lo pilla, lo oxida. Entonces, para que no lo oxide, este fundente, esta sustancia que rodea la varilla, se derrite y se queda por encima, como una manta protectora. Y dice el oxígeno, que voy a fundir. No, la manta dice, por aquí no pasas. Claro, esta manta de fundente, primero derretido y luego ya seco, cristalizado, luego, cuando ya el hierro ha bajado su temperatura y ya no se va a oxidar con el oxígeno del aire, entonces tú con un golpe le quitas, por eso le llaman cascarilla. Y al quitarla ya ves cómo ha quedado. Que no, pues habrá que corregirlo, tal, pero hasta que no quitas la cascarilla no ves cómo ha quedado. Claro que otros han dicho, esto de la cascarilla es muy pesado y además retrasa la faena y tal. ¿No podríamos poner otra cosa para que el oxígeno no se acerque al sitio? Sí, mira, y es poner una varilla y aquí, mediante un dispositivo, hacer que salga juntamente con la varilla haya un gas, que precisamente es el argón, que está envolviendo a la chispa eléctrica, a la fusión, tanto de varilla como de metales. Y entonces el argón, poniéndose encima, impide que el oxígeno lo oxide. Oiga, ¿y el argón no le hace nada? No, él es noble, él no reacciona. Oiga, ¿ni van poniéndole a esa temperatura? Tampoco. Caramba, con los gases nobles. Pues esos son. Bueno, y esa es la soldadura de argón, que seguramente la habrás visto también. Se distingue mucho porque es pues una alambrecita que va enrollada en una especie de cajita y tú con una pistolita así vas sacando poco a poco el hilito que vas a fundir.
Y luego en la pistola que llevas va la incorporación de la manguerita de argón, de una bombona de argón que te va surtiendo y protegiendo la soldadura que tú haces. Con la ventaja de que llevando las gafas de protección contra la enorme luminosidad, puedes ver cómo va quedando. No tienes que esperar a que se acabe la soldadura y luego ir rompiendo la cascarilla para ver cómo ha quedado. Y esto ha supuesto unas ventajas muy grandes. En la industria moderna, el hidrógeno desempeña un papel muy importante, atentos, otras cosas, en la fabricación del amoníaco sintético. Es decir, el amoníaco, el NH3, es necesario para muchas cosas en la industria. Pero claro, ¿de dónde sacamos el NH3? Bueno, pues ya sabes, donde haya nitrógeno, aunque esté mezclado con otros cuerpos, como nitratos, como hidróxidos nitrosos o nítricos, con que le pongamos en presencia de hidrógeno, al hidrógeno le roba el oxígeno, y luego satura al nitrógeno, con exceso de hidrógeno. Y entonces se formaría el NH3, formación del amoníaco, por hidrogenación de sustancias orgánicas. Y luego también se coge carbón, que son átomos de carbono, unidos con muchos enlaces, y a veces hasta con 4, carbón puro sería eso, y si no tuviera impurezas sería el diamante. Bueno, pues este carbón, al que previamente le hemos quitado todas las sustancias que tuviera del tipo orgánico, de petróleo, de alquitrán, de todo tipo que tiene la hulla, y lo dejáramos en carbón puro, que es el carbón coque, el carbón ese que no pesa nada, tipo una esponjita hueca. Bueno, pues con ese carbón, diciéndole al carbón, mira macho, vas a romper, te vas a quedar solo con uno, con uno, y todo lo demás con hidrógeno te voy a saturar de hidrógeno. Bueno, pues empezamos a obtener cuerpos. Si es de 4 carbonos tendríamos el metano, el pentano, el hesano, el octano, que son gasolinas. Oiga, o sea que con carbón, hidrogenándolo, ¿podemos obtener gasolina? Ya se hizo y se hizo muy bien hecho. Otros, el petróleo, que normalmente tiene más carbonos, por eso suele ser más pesado, los alquitranes, etc. Bueno, si lo que nos interesa no es vender alquitrán en este momento, sino gasolina, pues entonces se utilizará al revés, cortar la cadena, hidrogenarla por los lados cortados y obtener pues gasolinas, con lo que se llamaba el cracking, es decir, el corte. Con alquitrán para obtener gasolina. Incluso del óxido de carbono, del CO, monóxido de carbono, que ya sabemos que tiene todavía capacidad de combustión exotérmica, da calor, pues para preparar con para preparar alcoholes, por ejemplo, el alcohol 1, 2, 3, este sería el alcohol etílico. Bueno, pues con CO, fíjate, todo lo que le faltan son hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si a este CO le logras meter 6 hidrógenos colocados de esta manera, hay que estudiar química, obtendrías alcohol. De 3, el propanol, el butanol, etc. Y también, no solo alcoholes, sino también gasolinas, como hemos dicho antes. Y incluso las grasas líquidas, que suelen ser, sabes que las grasas son cuerpos hidrocarburos de muchos carbonos, pues las que son líquidas es porque tienen enlaces dobles, que las hacen con un punto de fusión más bajo, y entonces están en estado líquido. Son lo que se llaman las grasas que no tienen todos los hidrógenos que pueden tener. Dicho de otra manera, que no están saturados de hidrógeno.
si no están saturados, es que estas son las grasas, las que tienen enlaces dobles o triples, son grasas insaturadas. Y tú entonces dices, pues bueno, y sois líquidas. No, es que a mí me interesaría que espesaseis, que llegaseis incluso casi a sólido, tipo mantecoso o sólido. Bueno, pues entonces tienes que romper estos enlaces y por cada enlace que rompes, añadir hidrógeno. Es decir, estarías hidrogenando una grasa insaturada para pasarla a una grasa saturada, de más espesor. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro querido profesor, por lo menos mi querido profesor en su libro, y hasta aquí llego yo y seguiremos luego retomando la materia en el vídeo siguiente. Hasta luego, chicos.